Mi nombre es Miguel Ruiz. Durante un cuarto de siglo, mis botas han levantado el polvo asfixiante de las llanuras de Castilla, mis manos se han agrietado bajo el sol de justicia que castiga estas tierras y mis huesos han buscado el calor de una manta en las noches gélidas de un pajar olvidado. Cargo conmigo heridas que el tiempo no ha sabido cicatrizar, marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe de azada. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la finca El Mirador, esa explotación agrícola que mis abuelos defendieron con uñas y dientes y que hoy descansa sobre mis hombros, siento la necesidad de volcar mi historia. No lo hago por soberbia ni por buscar lástima, sino para que los recuerdos no se los lleve el viento, para entender de qué madera estoy hecho y por qué, a pesar de los temporales, sigo aferrado a este suelo que un día intentó tragarme. Nací en un rincón perdido de la provincia de Toledo, un lugar donde el tiempo parece detenerse frente a la inmensidad de los campos de cereal. Aquí, el paisaje es un mar de espigas que se pierde en el horizonte, y el aire siempre trae consigo ese aroma inconfundible a pasto seco y tierra arcillosa, especialmente cuando la lluvia de primavera amenaza con llegar. El mirador no era solo una propiedad de mis abuelos para mí, era el universo entero. Entre sus lindes aprendí a leer los surcos, a distinguir el momento exacto para la siembra y a entender ese murmullo casi sagrado que emana de la tierra cuando se siente cuidada. Sin embargo, mi infancia no fue solo un juego entre trigales o el eco de las historias de mi abuelo sobre las siegas de antaño. Estuvo marcada por silencios espesos, por ausencias que pesaban más que el plomo. Mi madre, Mónica, era el alma de la casa. Tenía una voz dulce y una sonrisa que parecía templar el aire de la cocina. Mientras preparaba el guiso, solía cantar coplas antiguas que se filtraban por las ventanas y se mezclaban con el silbido de la brisa. Aún cierro los ojos y me veo de niño, sentado en una banqueta de madera a su lado, escuchándola hablar con pasión sobre la rotación de los cultivos, cómo seleccionar el mejor grano para la siguiente temporada o cómo tratar al ganado con la dignidad que merece. Escucha bien, Miguel, me decía siempre, acariciándome la frente, la tierra tiene memoria y tiene alma. Si la tratas con respeto, ella te devolverá el sudor multiplicado por 10, pero si la traicionas, se volverá estéril como el rencor. Aquellas palabras, dichas en la penumbra de nuestra cocina, se convirtieron en mi primer mandamiento. Pero la felicidad en estas tierras suele ser tan breve como el rocío. Cuando cumplí 10 años, un invierno negro se llevó a mi madre tras una enfermedad que la consumió en apenas semanas. El día que se fue, el cielo de Toledo se tiñó de un gris plomizo, como si las nubes también quisieran guardar luto. Mi padre, Pablo Ruiz, permanecía junto a su lecho, sosteniendo su mano marchita con una mirada que no reflejaba dolor, sino un vacío absoluto. No hubo lágrimas, no hubo consuelo, se quedó allí, rígido como una estatua de sal. Yo, desgarrado por el pánico, me aferraba a ella suplicando un milagro. En su último aliento, Mónica me dedicó una sonrisa trémula, me acarició el cabello y susurró unas palabras que marcarían mi destino. Cuida de tus abuelos, hijo. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Prométemelo. Aquel fue su testamento y mi condena. Tras el entierro, mi padre se transformó en un extraño. Aquel hombre que me subía a hombros para alcanzar las manzanas y que reía con estruendo en las comidas familiares, murió junto a mi madre. Se volvió huraño, distante, un fantasma que deambulaba por la casa con el aliento agrio por el orujo y los ojos empañados por un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a ausentarse durante días, dejándome solo en una casa que de repente me quedaba demasiado grande. Cuando regresaba, apenas me miraba, yo ya no era su hijo, sino un recordatorio viviente de lo que había perdido. Un mediodía de calor sofocante, cuando yo tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con una mezcla de cansancio y desidia antes de soltar la sentencia. Miguel, recoge tus cosas. Te vas a vivir a El Mirador con tus abuelos. Yo ya no tengo fuerzas para cargar contigo. No hubo abrazos, ni promesas de visita. Me quedé allí, petrificado,
apretando contra mi pecho la mochila de lona que mi madre me había cosido, mientras veía cómo él se daba la vuelta y se alejaba sin mirar atrás. En aquel momento no lloré, la conmoción era tan profunda que el dolor tardó días en encontrar la salida. Llegar al mirador fue como encontrar un oasis en mitad del desierto. La finca se erigía sobre una loma suave, custodiada por encinas centenarias que parecían vigilar el paso de los siglos. La casa familiar, de piedra ruda y muros gruesos para aguantar los rigores de Castilla, me recibió con su porche cubierto de flores silvestres y aquel viejo balancín que siempre crujía con el viento solano. Mi abuelo Rodrigo, un hombre de piel curtida y manos callosas, me rodeó con un abrazo que olía a campo y a tabaco de liar. Mi abuela Virginia, con su mirada viva y esa voz que era puro bálsamo, me tomó de la mano para llevarme al interior, donde el aroma a bizcocho de limón recién salido del horno inundaba cada rincón. No llores, pequeño, me dijo con firmeza, esta es tu herencia, tu hogar y aquí nadie va a dejarte solo. Los años siguientes fueron los más formativos de mi vida. Rodrigo se convirtió en mi maestro y en mi sombra. Me enseñó que ser agricultor no es solo un oficio, sino una forma de entender la vida. Me llevaba a las tierras al alba para enseñarme a leer el cielo, a reconocer cuando el suelo necesitaba descanso y a saber cuando el ganado requería un refuerzo de forraje antes de que el frío apretara. Me hablaba de las sequías históricas, de cómo la familia se turnaba para regar a mano en las noches de insomnio y de la alegría compartida de las siegas, cuando el pueblo entero se convertía en una sola familia. A través de su voz, comprendí que el mirador no era una simple parcela de tierra, sino un legado de sudor y sangre que definía quiénes éramos. Por su parte, mi abuela Virginia me enseñó la otra cara de la moneda: la paciencia y la resiliencia. Sentado a sus pies mientras ella hacía ganchillo en su sillón de orejas, me contaba historias de mi madre de joven, de cómo trabajaban el huerto juntas y de la pasión que Mónica sentía por estas hectáreas. Tu madre llevaba el campo en las venas, Miguel. Ahora esa sangre corre por las tuyas, y es tu deber que siga fluyendo, me recordaba. Aquellas palabras me otorgaban un propósito, pero también una carga de responsabilidad que a veces me quitaba el sueño. No todo era idílico. Muchas noches, tumbado bajo el techo de vigas de madera, pensaba en mi padre. Sus visitas eran escasas, breves y cargadas de una tensión eléctrica. Venía, hacía 4 preguntas por compromiso y se marchaba antes de que terminara el café. Una tarde, muerto de curiosidad y dolor, me atreví a preguntarle: Papá, ¿por qué no te quedas aquí? Hay sitio para todos. Él suspiró, evitó mi mirada y respondió con una frialdad que me heló el alma. Lo entenderás cuando seas mayor, Miguel. La tierra no solo da frutos, también entierra a la gente. Aquella espina de abandono se clavó hondo en mi pecho, creciendo conmigo mientras me hacía hombre. A pesar de todo, el mirador fue mi salvación. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas que el invierno había vencido y a predecir la tormenta solo por el cambio de color en las nubes sobre los montes de Toledo. En los veranos, bajo la sombra protectora de la gran encina, bebíamos la limonada que mi abuela enfriaba en el pozo mientras veíamos morir el sol sobre los campos de alfalfa. Todo esto será tuyo, Miguel, decía el abuelo con solemnidad, pero recuerda. La tierra solo te pertenece si eres capaz de amarla más que a ti mismo. Esa pasión se convirtió en mi motor. Empecé a devorar libros de agronomía, a interesarme por los avances técnicos que veía en los pocos programas agrícolas de la televisión y a soñar con transformar el mirador en una explotación de vanguardia, donde la sabiduría de mis ancestros se diera la mano con la tecnología del siglo XXI. No podía imaginar entonces que mi mayor batalla no sería contra las plagas o la falta de lluvia, sino contra mi propio apellido. A los 15 años, ya sentía que la tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que traería de vuelta a mi padre y con él, un torbellino de decisiones imposibles entre la lealtad familiar y la promesa sagrada que le hice a esta tierra. Pero eso es algo que el tiempo, siempre implacable, se encargaría de revelar.
Por ahora, me basta con recordar el calor de aquel hogar y el susurro de mi madre, que aún hoy parece guiar mis pasos entre los surcos. Aquellos fueron mis cimientos, la memoria que me mantiene en pie frente a lo que está por venir. Los años de adolescencia que pasé bajo el ala de mis abuelos forjaron en mí un amor feroz por la tierra, una conexión casi mística con los ciclos de la cosecha y una añoranza anticipada por esos días de paz que, en el fondo de mi alma, sabía que no durarían para siempre. Durante aquel tiempo, mi deseo evolucionó. Ya no solo quería conservar la finca para que no se hundiera, aspiraba a transformarla en una explotación de vanguardia, en algo que hiciera que los nombres de Rodrigo y Virginia resonaran con orgullo en toda la comarca de la Sagra. Comprendí que para honrar el pasado debía dominar el futuro, y que eso requería una paciencia que solo se cultiva observando cómo crece el trigo. A los 16 años, mi refugio dejó de ser el campo para convertirse en el pequeño despacho al fondo de la casa, un rincón que olía a papel viejo y a cera. Allí, mis abuelos custodiaban una estantería cargada de tesoros. Tratados de agronomía de los años 70, manuales sobre la cría de ganado ovino y revistas del sector que mi abuelo Rodrigo coleccionaba como si fueran reliquias. Los devoraba noche tras noche bajo la luz temblorosa de un flexo, peleándome con términos como estrés hídrico, nitrificación del suelo o capacidad de intercambio catiónico. Anotaba en un cuaderno cada idea sobre cómo optimizar el barbecho o qué maquinaria podría aliviar la espalda de mi abuelo. Virginia, al pasar con un vaso de leche caliente, me sonreía con melancolía. Eres el vivo retrato de Rodrigo cuando mozo, Miguel. Tienes los pies en el barro pero la cabeza en las estrellas. Sus palabras eran mi combustible, aunque las dudas me asaltaban en cuanto salía al sol. ¿Sería yo capaz de gobernar el mirador? Hablamos de cientos de hectáreas de suelo arcilloso, un rebaño que no entiende de descansos y una climatología caprichosa que en Toledo puede pasar de la helada negra a la solana abrasadora en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un muchacho que apenas había cruzado los límites de la provincia. En esos momentos de flaqueza, Rodrigo se sentaba conmigo en el porche, me ponía su mano callosa en el hombro y sentenciaba. La tierra no te pide que lo sepas todo hoy, hijo. Te pide que la escuches. Si la amas, ella misma te dirá cuando tienes sed y cuando estás satisfecha. Con esa premisa, me lancé a descubrir la agricultura del siglo XXI. En la vieja televisión de tubo vi un reportaje sobre el cultivo hidropónico y el riego por goteo automatizado. Me quedé prendado. La posibilidad de fusionar la sabiduría ancestral de mi familia con la tecnología me obsesionó. Empecé a frecuentar la biblioteca del instituto y a gastar mis pocas pesetas en el locutorio del pueblo para investigar en Internet. Leía sobre sensores de humedad, drones para el mapeo de cultivos y el uso de Big Data para predecir las cosechas. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba un incendio de ambición sana. Mi último año de bachillerato fue un calvario de codos y café. No era el estudiante más brillante en literatura, pero en ciencias y matemáticas era imbatible porque veía en cada ecuación la solución para la finca. Mis abuelos fueron mi retaguardia. Virginia repasaba mis trabajos de lengua, aunque siempre decía con un suspiro que mi madre, Mónica, habría sabido corregirlos mejor. Rodrigo, por su parte, hacía sacrificios en silencio. Vendía un poco más de grano o algún ternero extra para ir llenando un sobre que decía para la Universidad de Miguel. Tú hinca los codos, muchacho, me decía con gravedad. Dao dinero, ya nos encargamos los viejos. El día que llegó el sobre de la Universidad Politécnica de Madrid confirmando mi plaza en Ingeniería Agronómica, solté un grito que debió oírse hasta en la plaza del pueblo. Corrí a casa y los abracé con tal fuerza que casi los levanto del suelo. Virginia rompió a llorar de alegría. Rodrigo solo sonrió, pero vi como una lágrima solitaria se perdía entre sus arrugas. Vete, Miguel, susurró. Vete a la capital y trae de vuelta el conocimiento que nosotros nunca pudimos alcanzar. Pero el miedo me atenazaba. Madrid era un monstruo de asfalto a 70 kilómetros de Mi Paz, y yo temía no estar a la altura o,
peor aún, que mi ausencia marchitara el mirador. La despedida en la estación de autobuses fue un desgarro silencioso. Mi abuela me entregó una lata de galletas de manteca y mi abuelo deslizó en mi mochila un cuaderno de hule donde había anotado, con su letra de trazo firme, los secretos del clima de la zona durante los últimos 50 años. No olvides de dónde vienes, porque si pierdes tus raíces, el viento te llevará como a la paja, fue su último consejo. Mientras el autobús enfilaba la carretera hacia Madrid, lloré sin consuelo, sintiendo sobre mis hombros el peso de 3 generaciones y la promesa que le hice a mi madre. La Politécnica fue un choque brutal. Me sentía un extraño entre hijos de terratenientes y chicos de ciudad que nunca habían visto una asada. Pero me negué a ser el paleto de Toledo. Estudiaba hasta que me ardían los ojos, centrándome en la agricultura de precisión. Me fascinaba la monitorización por satélite y las energías renovables aplicadas al riego. Cada vez que aprendía a programar un sensor, visualizaba mi finca convertida en el modelo a seguir de toda Castilla-La Mancha. Sin embargo, las sombras no me abandonaban. Mi padre, Pablo, era un eco lejano y frío. Llamaba 1 o 2 veces al año, siempre con una voz pastosa y distante, haciendo preguntas banales que denotaban su total desinterés por mi vida o por la de sus padres. La brecha entre nosotros era ya un abismo insalvable, pero en un rincón infantil de mi alma, aún deseaba que algún día me mirara con el orgullo con el que Rodrigo me miraba al partir. Todo se truncó una tarde de enero, bajo un cielo madrileño gris y hostil. Estaba en el laboratorio calculando caudales cuando el teléfono vibró. La voz de mi abuela Virginia era un hilo roto que apenas podía sostenerse. Miguel. Tu abuelo. Le ha dado un ataque al corazón. No ha llegado a la ambulancia. Sentí que el mundo se detenía. El hombre que era mi roca, mi guía y mi verdadera figura paterna se había ido. Me desplomé en el suelo del laboratorio, rodeado de probetas y cables, mientras el llanto me ahogaba. Volví a Toledo con el alma en jirones. El viaje fue un desfile de recuerdos. Rodrigo enseñándome a ordeñar, su risa ronca cuando yo tropezaba con los aperos, su olor a sol y a tierra. El funeral fue sencillo, pero el pueblo se volcó. Rodrigo era un hombre de palabra en una tierra donde eso todavía significaba algo. Frente a su ataúd, en la pequeña iglesia de piedra, juré que su esfuerzo no caería en saco roto. Días después, Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Con las manos temblorosas, sacó una caja de caudales y me entregó un documento oficial. El testamento. Al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Rodrigo había dispuesto de su herencia con una claridad meridiana. La finca El Mirador, los derechos de la PAC, el ganado y cada metro cuadrado de tierra pasaban a ser de mi propiedad absoluta. Había dejado a mi padre solo la legítima estricta, lo mínimo que obliga la ley española, alegando su desapego y falta de cuidado hacia la explotación. Toda la responsabilidad recaía sobre un joven de 19 años. ¿Por qué, abuela? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué saltarse a mi padre? Porque tú eres el que tiene la tierra en el corazón, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma a otros demonios. Rodrigo sabía que en tus manos el mirador seguiría vivo. En las suyas, sería solo dinero para malgastar. Pero la noticia del testamento fue la mecha de una bomba. Pablo apareció en la finca 3 días después. Bajó de su furgoneta dando un portazo, con el rostro desencajado y el tufo a alcohol precediéndole. «Esto es un robo», gritó, estampando la copia del testamento contra la mesa de la cocina. ¿Cómo se le ocurre a ese viejo dejarle todo a un niñato que ni siquiera se ha afeitado todavía? Yo soy el heredero legítimo. El miedo me paralizó, pero Virginia se levantó con una dignidad que me dejó sin aliento. Tú abandonaste esta casa y a tu hijo, Pablo. Tu padre te dio 1000 oportunidades y las tiraste todas por la borda. El mirador no se toca. Mi padre me clavó una mirada cargada de un odio puro,
un resentimiento que parecía haber estado macerando durante años. Te crees muy listo con tus libros de Madrid, ¿verdad, Miguelito? Me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío por derecho de sangre? Pero te advierto una cosa. Voy a impugnar este papel hasta que te quedes sin una peseta. Esta tierra me pertenece y no voy a parar hasta que te vea suplicando en la calle. Se dio la vuelta y se marchó dejando una nube de polvo y una amenaza que pesaba más que cualquier tormenta que hubiera azotado Castilla. Me quedé allí, mirando mis manos, preguntándome si realmente era lo suficientemente fuerte para defender el legado de mis abuelos frente a mi propia sangre. Tras el entierro de mi abuelo Rodrigo, la vida en el Mirador se convirtió en un ejercicio de resistencia. El duelo pesaba en el aire tanto como el polvo en los días de siega, pero no había tiempo para las lágrimas. El ganado seguía teniendo hambre y los campos no entendían de tristezas. Mi padre desapareció de escena durante un par de años, un respiro que aproveché para volcarme en los libros en Madrid. Pasaba la semana entre aulas y laboratorios, y cada viernes, sin falta, tomaba el autobús a Toledo para ponerme el mono de trabajo y deslomarme ayudando a la abuela Virginia. El agotamiento era crónico, pero la promesa que le hice a Rodrigo y el temor a que la finca decayera me servían de puntal. Sin embargo, la tregua terminó de forma abrupta. 2 años después, la tempestad regresó con un rostro que no esperaba. Pablo, mi padre, volvió a cruzar la cancela de la finca, pero esta vez traía escolta. Lo acompañaba una mujer llamada Lucía, que apenas superaba los 20 años y cuya mirada, afilada y ambiciosa, escaneaba la propiedad como quien taza un botín. Miguel, Lucía y yo nos hemos casado por lo civil, anunció mi padre con una frialdad que me revolvió las entrañas. Y como ahora somos un matrimonio legal, vamos a instalarnos en la casa principal. Es mi derecho como hijo y como esposo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi abuela Virginia, cuya salud se marchitaba por momentos, intentó balbucear una protesta, pero mi padre la cortó en seco esgrimiendo el derecho de habitación y otros tecnicismos legales sobre el uso de la vivienda familiar. Por no martirizar más a mi abuela y evitar que su corazón fallara de nuevo por un disgusto, cometí el error de mi vida. Bajé la cabeza y les dejé entrar. Lucía no tardó ni una semana en desplegar su verdadera naturaleza. No tenía el menor respeto por los ciclos del campo ni por la historia que guardaban aquellos muros de piedra. Para ella, el Mirador no era un legado, sino un activo inmobiliario que estaba infrautilizado. No dejaba de susurrarle al oído a mi padre planes que me hacían hervir la sangre. Pablo, esto es un desperdicio de terreno. Si logramos una recalificación de suelo, podríamos parcelar la zona de las encinas y construir una urbanización de chalets de lujo. El pueblo está creciendo y Madrid está a un paso. Sería una mina de oro, podríamos dejar este lodazal y vivir como señores en la capital. Yo me mantuve como un muro de contención. Como heredero universal de la nuda propiedad, según el testamento de mi abuelo, ninguna segregación de fincas ni venta podía realizarse sin mi consentimiento y firma. Aquello enfureció a Lucía, que inició una campaña de acoso y derribo. Empezó a quejarse de todo. Del olor a estiércol, del rugido de los tractores al amanecer y, sobre todo, de mi presencia. La tensión alcanzó su cenit cuando anunció que estaba embarazada. Ahora que vamos a traer un niño al mundo, necesitamos espacio y dignidad, soltó mi padre una tarde en el comedor, mientras evitaba mirarme a los ojos. Miguel, tú ya eres un ingeniero, tienes tu vida en Madrid. Lucía dice que el bebé necesita tu habitación para su cuarto de juegos y sus cosas. Tienes que desalojar la casa de inmediato. Me quedé de piedra. Mi propio padre me desahuciaba de la casa donde nací, la casa que mi abuelo me confió para proteger la estirpe. Miré a la abuela Virginia, estaba hundida en su sillón, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, amordazada por el miedo a las represalias de Pablo. Esta es mi casa, padre, respondí, intentando que no me temblara la voz.
El abuelo Rodrigo me nombró heredero para que velara por la tierra y por la abuela. No voy a marcharme. Lucía saltó de la silla como si la hubieran pinchado, fingiendo un ataque de nervios de manual. ¿Lo ves, Pablo? Tu hijo es un egoísta, nos odia y desprecia a su futuro hermano. No puedo criar a un hijo bajo el mismo techo que este energúmeno. Mi padre, completamente anulado por la voluntad de su mujer, se levantó gritando. Fuera de aquí. Si tanto quieres la finca, vete a dormir con las bestias al pajar, pero no quiero volver a ver tu cara en esta casa. Y así, en un acto de humillación que aún hoy me escuece, terminé instalándome en el viejo cobertizo de herramientas, junto al establo. Acondicioné un rincón entre aperos y sacos de simiente. No había calefacción, solo una vieja estufa de butano que apenas templaba el aire, y el frío del suelo de piedra se me calaba hasta los huesos en las noches de invierno toledano. Pero desde allí, en la penumbra, podía vigilar mis cultivos y, lo más importante, colarme en la casa principal para cuidar a mi abuela cuando ellos salían al pueblo a malgastar el poco dinero que quedaba. Los meses pasaron como una pesadilla. Nació Hugo, el niño, y Lucía lo utilizó como un escudo humano para sus demandas. Exigió vender el ganado alegando que las moscas eran un foco de infección para el bebé. Presionaba a mi padre para que abandonara el mantenimiento de los cereales, queriendo demostrar que la explotación era deficitaria y que la única salida era la venta. Mi padre, abandonado al alcohol y a la desidia, dejó de trabajar. Se pasaba las horas discutiendo con los pocos jornaleros que aún nos guardaban lealtad, mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de la puerta. El punto de no retorno llegó cuando recibí un soplo de un antiguo compañero de estudios que trabajaba en una notaría de Toledo. Habían intentado presentar un documento de compraventa de la parcela norte, la más valiosa por su acceso al pozo y al regadío, con una firma que pretendía ser la mía. Habían intentado falsificar mi identidad para trocear la herencia de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que la paciencia se había agotado. Si seguía siendo un observador pasivo, el mirador moriría bajo el asfalto y la codicia. Me puse en contacto con un abogado de la Unión de Pequeños Agricultores, experto en derecho agrario y sucesiones. Miguel, la ley está de tu parte por el testamento, me advirtió con gravedad, pero ellos están dentro de la casa y hay un menor de edad por medio. Va a ser un proceso judicial largo, costoso y, sobre todo, va a ser una guerra fratricida que te va a destrozar por dentro. ¿Estás seguro? Apreté los puños, sintiendo el aroma de la tierra arcillosa que entraba por la rendija del pajar. Pensé en la sonrisa de mi madre, en las manos callosas de Rodrigo y en la dignidad herida de Virginia. Estoy seguro, sentencié. Por mi sangre y por mi tierra, no voy a dejar que destruyan lo que 3 generaciones tardaron un siglo en levantar. Que empiece la batalla. La atmósfera en la finca El Mirador se volvió irrespirable, una guerra de guerrillas donde el odio sustituyó al respeto. Mi padre y Lucía, acorralados por su propia codicia, dejaron de disimular. Intentaron quebrantar mi voluntad hostigándome en mi refugio del pajar. Cortaban el suministro eléctrico que llegaba de la casa principal, saboteaban los depósitos de gasoil de los tractores o bloqueaban los caminos de servidumbre con maquinaria vieja y oxidada para impedir mi paso. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que seguía siendo aquel niño desvalido que mi padre despachó con una mochila de lona. No comprendieron que frente a ellos tenían a un ingeniero agrónomo respaldado por la ley, con la legitimidad de la tierra en las venas y una voluntad forjada a fuego y escarcha. Inicié la ofensiva legal en los juzgados de Toledo. Presenté una demanda de desahucio por precario y una acción de protección del patrimonio, fundamentada en el testamento hológrafo de mi abuelo Rodrigo y en la evidente administración desleal de la propiedad. La batalla en los tribunales fue un calvario emocional. Vi a Lucía interpretar el papel de su vida, derramando lágrimas de cocodrilo ante el juez, alegando que yo era un monstruo que pretendía dejar a un lactante en la indigencia. Escuché a mi padre acusarme de mal hijo y de traicionar la sangre.
Sin embargo, los hechos eran tercos y los documentos, implacables. Las pruebas periciales demostraron el abandono sistemático de la explotación, el impago de las cuotas del SEAS, Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, y, lo que sentenció su destino, el informe caligráfico que confirmaba el burdo intento de falsificar mi firma para enajenar las parcelas de regadío. El magistrado dictó sentencia a mi favor. Se decretó el lanzamiento y se les concedió un plazo improrrogable de 60 días para desalojar la vivienda. El día que cruzaron la cancela por última vez, el aire se sintió más limpio, aunque el sabor fuera agridulce. Observé desde la distancia cómo mi padre cargaba sus escasas pertenencias en la furgoneta, tenía la mirada perdida en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de una derrota que él mismo se había buscado. Lucía, fiel a su estilo, no dejó de lanzar improperios y maldiciones contra los muros de piedra, como si la casa tuviera la culpa de su fracaso. No sentí el triunfo que esperaba, solo una punzada de compasión por aquel hombre que un día fue mi héroe y terminó siendo un extraño. Cuando el motor de la furgoneta se perdió tras la loma, el mirador soltó un suspiro de alivio que resonó en cada encina. Lamentablemente, la victoria llegó con un vacío irreparable. Mi abuela Virginia no alcanzó a ver el sol de la justicia. Falleció apenas unas semanas antes del fallo judicial, en aquella modesta habitación del establo que habíamos transformado en su último baluarte de dignidad. Se fue en silencio, apretando mi mano con sus dedos armentosos, mientras el viento solano golpeaba las vigas. Haz que estas tierras vuelvan a cantar, Miguel. Hazlo por el abuelo, por tu madre. Y por ti, susurró antes de que su luz se apagara. Con el control absoluto de la finca, inicié la reconstrucción. Invertí hasta el último céntimo de los ahorros que mis abuelos custodiaron con tanto celo y solicité un crédito del ICO para jóvenes agricultores. Fue el momento de pasar de los planos a la realidad. Implementé el riego por goteo con telemetría que había diseñado en la Politécnica, levanté invernaderos de alta tecnología con control de clima y recuperé el ganado, pero esta vez apostando por la excelencia. Una cabaña de producción ecológica certificada, destinada a los mercados más exigentes de Madrid. Los años siguientes fueron un testamento de esfuerzo. Trabajé de sol a sol, de cosecha en cosecha, sin distinguir domingos de festivos. Cada gota de sudor sobre la tierra arcillosa, cada madrugada analizando mapas de rendimiento y niveles de nitrógeno, era un ladrillo más en la promesa cumplida. El mirador dejó de ser una herencia en ruinas para transformarse en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha, un faro de modernidad que respetaba, por encima de todo, la tradición. Una tarde de este último otoño, con el sol poniente bañando los campos de cereal en un oro líquido y profundo, me detuve en el centro de la finca. Contemplé la exuberancia de los cultivos, el brillo especular de los invernaderos y el murmullo rítmico de los aspersores fundiéndose con el mugido de las vacas en el valle. Cerré los ojos y, por primera vez en 25 años, sentí una paz absoluta. La brisa traía ese aroma a tierra roja y tomillo, y por un instante, pude sentir la presencia de Mónica, de Rodrigo y de Virginia, como si sus sombras caminaran a mi lado, sonriendo ante la obra terminada. Supe hace poco que mi padre vive en un pequeño piso de alquiler en la ciudad, consumido por la soledad después de que Lucía lo abandonara en cuanto se agotó la última moneda que pudo sacarle. No sé si el tiempo me otorgará la generosidad de perdonarlo, pero he decidido que su sombra no oscurecerá más mi camino. Me quedé allí, solo ante la inmensidad de mi destino, y susurré al viento. Lo hemos conseguido, abuelo. La tierra sigue siendo nuestra. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Toledo, comprendí que, pasara lo que pasara, este era mi sitio. Mi refugio. Mi hogar. Mi legado eterno. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Hola, me llamo José Fernández.
Tengo 34 años, estoy soltero y actualmente ejerzo como médico en el Hospital Universitario de Toledo. Vivo en esta ciudad histórica, una fortaleza de piedra custodiada por el abrazo eterno del río Tajo, donde las calles empedradas se retuercen como hilos de seda entre colinas bañadas por el sol de Castilla. Toledo no tiene el ritmo frenético de Madrid, aunque la capital esté a un tiro de piedra. Mi ciudad tiene plazas serenas bordeadas de olmos antiguos, pequeñas cafeterías de barrio con ese aroma inconfundible a café recién molido y tostadas donde los vecinos se detienen a arreglar el mundo, y atardeceres que incendian el cielo de un rojo tan intenso que parece que toda la llanura castellana está ardiendo en un fuego sagrado. Amo este lugar. No solo por su belleza monumental, sino porque aquí, entre muros de conventos y ecos de espadas, encontré el sentido de mi vocación y, también, porque aquí perdí a la persona que fue mi verdadero norte. Hoy estoy sentado en mi pequeño apartamento del casco histórico. La luz del sol se filtra por el balcón y cae de soslayo sobre mi escritorio mientras reviso el móvil. De repente, una notificación de Facebook interrumpe mi letargo. Es un recuerdo, una foto de hace 16 años. En ella aparecemos mi abuela, Elena Fernández, y yo, de pie en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ambos sonreímos de oreja a oreja. Yo era un chaval de 18 años, larguirucho, despeinado y con esa mirada llena de futuro, abrazándola con una fuerza que casi la hacía desaparecer. Ella era una mujer menuda, de pelo blanco como la nieve de los Pirineos y una sonrisa dulce que le iluminaba toda la cara. Pero al mirar la foto hoy, siento un nudo físico en la garganta. Ese recuerdo no es la estampa de un momento feliz, es una cicatriz que todavía supura. Aquel fue el día en que mi mundo se agrietó para siempre. El día en que comprendí que mi propia sangre era capaz de una frialdad que ningún libro de medicina me podría explicar jamás. Dejo el teléfono sobre la mesa, cierro los ojos y los recuerdos regresan en tromel, como una marea negra que no puedo contener. Vienen como olas rompiendo contra la costa cantábrica de mi infancia, arrastrándome a aquellos años en Bilbao, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no un campo de batalla silencioso. Cuento esta historia no para señalar culpables, aunque los haya, sino para intentar comprender cómo llegué hasta aquí. Nací y crecí en Bilbao, una ciudad vibrante que en aquel entonces todavía olía a hierro y a transformación industrial. Mi padre, Manuel Fernández, era un ingeniero de prestigio, siempre sepultado bajo planos y proyectos de infraestructuras. Mi madre, Carmen, era contable, una mujer de números fríos perpetuamente rodeada de facturas y balances. En casa no faltaba el dinero, pero escaseaba el calor. No dudo que mis padres se profesaran afecto, pero su concepto del amor parecía ser un círculo cerrado donde yo era un satélite lejano. Estaban siempre ocupados. Las cenas familiares eran ejercicios de cortesía forzada, puntuadas solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y un par de preguntas que parecían sacadas de un cuestionario oficial. ¿Cómo han ido los exámenes finales, José? ¿O qué nota media has sacado en el curso? Yo respondía con monosílabos, sabiendo que mi respuesta no era más que un dato estadístico para ellos. Pero había un oasis en mi desierto. La casa de mi abuela en un pueblo a las afueras de Toledo. Cada verano, como si se libraran de un fardo, mis padres me enviaban allí. Aquellos meses fueron los mejores de mi vida. Mi abuela Elena era pequeña pero de una fortaleza inquebrantable. Había sido enfermera, una de las de antes, curtida en 1000 turnos de noche agotadores en el hospital de la capital manchega. Se había divorciado cuando mi padre era un niño, algo valiente y difícil en la España de aquella época, y sacó adelante a él y a mi tía Paula ella sola, a base de potajes humildes y muchas horas de vela. Jamás la oí quejarse de su suerte, pero las arrugas de su rostro eran el mapa de sus sacrificios silenciosos. Su casa era una pequeña construcción de piedra con un porche desbordante de flores y un huerto donde cultivaba tomates que sabían a gloria y unos claveles amarillos vibrantes que eran su orgullo. Al cruzar el umbral,
siempre me golpeaba el mismo aroma. Una mezcla de bizcocho recién hecho, madera vieja y un sutil rastro de antiséptico, un vestigio de su vida en el hospital que se le había quedado pegado a la piel. José, creces tan rápido que ya mismo no te alcanzo para darte un beso, bromeaba siempre, aunque desde los 12 años yo ya le sacaba una cabeza. Esos veranos me enseñó a cocinar, me contaba historias de cuando los hospitales no tenían tecnología y ella tenía que consolar a los pacientes con la pura palabra. A veces, la pillaba mirando un portafotos donde salíamos mi padre, mi tía Paula y yo. Ella apenas hablaba de sus hijos. Yo era demasiado joven para ver que su silencio era una forma de protegerse del desdén con el que ellos la trataban. Mi padre se había labrado una carrera en Bilbao. Mi tía Paula, por su parte, se había casado con un tiburón del sector inmobiliario y vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, en una de esas casas con vigilancia donde el césped siempre está demasiado verde. Tenía 2 hijos, mis primos Isabel y Jaime, a los que solo veía en eventos contados. Tanto mi padre como Paula habían huido del pueblo y de la humildad de su madre. Sus llamadas eran breves, educadas y tan frías como el mármol de sus encimeras. Mi abuela limpiaba las fotos de sus hijos cada mañana como si fueran reliquias, sin darse cuenta, o quizás sabiéndolo mejor que nadie, de que su indiferencia le estaba devorando el alma. Todo empezó a torcerse la primavera en la que cumplí los 18, justo tras terminar el bachillerato y enfrentarme a la selectividad. Una noche, en Bilbao, mis padres me convocaron en el salón. José, estamos planeando un gran viaje familiar, anunció mi padre con una sonrisa inusualmente ancha. Vamos a recorrer Europa. París, Roma, Londres. Un crucero y hoteles de primera. Un viaje que no se repetirá. Mi madre añadió con tono suave. Vendrán también la tía Paula, el tío León, tus primos y, por supuesto, tu abuela. Me emocioné. Imaginé a mi abuela viendo la Torre Eiffel o paseando por los museos de Roma. Creí, en mi ingenuidad de adolescente, que al fin mis padres iban a compensar todos esos años de soledad. Pero entonces escuché el matiz que lo cambió todo. Para que el viaje fuera posible, habían convencido a mi abuela de que aportara sus ahorros. Tiene el dinero de la jubilación y de lo que guardó de sus años en el hospital, dijo mi madre con una frialdad técnica. Ella querrá ayudar, es por el bien de la familia. En las semanas siguientes, vi cómo la maquinaria del engaño se ponía en marcha. Mi padre la llamaba a diario con una voz melosa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comes bien? Incluso mi tía Paula le envió un pañuelo de seda de firma que mi abuela guardó en papel de seda como si fuera un tesoro. Un fin de semana, todos nos presentamos en el pueblo. La casa se llenó de risas falsas y promesas de futuro. Mis primos no despegaban la vista de sus móviles, ignorando a la mujer que les ofrecía limonada casera. Mi abuela, al principio, dudó. Soy vieja, mi salud flaquea para tanto ajetreo, decía. Pero mi padre la cogió de las manos, fingiendo una devoción que me dio escalofríos. Si José quiere que vaya, iré, dijo ella al final, buscándome con la mirada. Yo la abracé y le supliqué que viniera. Le prometí que yo sería su apoyo, que la cuidaría en cada paso. No sabía que, con mi entusiasmo, estaba ayudando a mis padres a cerrarle el cepo de la trampa. Al día siguiente, escuché a mi madre susurrar tras la puerta de su dormitorio. Ya está. Ya ha transferido el dinero. Todos sus ahorros. Casi 25.000 euros. Me quedé helado. Eran los ahorros de toda una vida de turnos de noche, de privaciones y de soledad. Intenté convencerme de que el viaje valdría la pena, de que ella sería feliz gastando ese dinero con nosotros. Intenté ignorar la espina que se me acababa de clavar en el pecho, sin saber que esa pequeña herida se convertiría pronto en una gangrena emocional. En los días siguientes, la casa de Bilbao bullía con una excitación eléctrica que nunca antes había visto entre sus muros.
Mis padres no paraban de desgranar el itinerario. Los hoteles de lujo cerca de la Plaza Vendôme en París, los restaurantes con estrella Michelin en el Trastevere de Roma y las tardes de compras en Harrods. Mi tía Paula, desde su chalet en Pozuelo, bombardeaba el grupo de WhatsApp familiar con fotos de cruceros por el Sena y catálogos de galerías de arte. Isabel y Jaime, por primera vez, habían soltado las pantallas para discutir sobre qué zapatillas de edición limitada buscarían en Londres. Yo también me dejé arrastrar por ese torbellino de falsa alegría. Me imaginaba a toda la familia unida, brindando con vino francés, riendo y borrando, al fin, años de distancias. Pero en el fondo de mi estómago, una piedra de sospecha se volvía cada vez más pesada. Lo percibía en la voz de mi abuela cuando me llamaba por las noches. Su tono era dulce, pero vibraba con una inquietud que no sabía nombrar. José, hijo. ¿Tú crees que yo no seré un estorbo en un viaje tan elegante? Me preguntaba con timidez. Yo la tranquilizaba con promesas de atardeceres frente al Coliseo, pero no sabía que, al hacerlo, me estaba convirtiendo en cómplice involuntario de una mentira atroz. Sentado ahora en mi apartamento de Toledo, el remordimiento me quema. Fui un ingenuo. Confié en la supuesta redención de mis padres y no vi el brillo depredador tras sus sonrisas. El viaje a Europa no era una recompensa para ella, era el cebo de una trampa de ingeniería financiera familiar. Los días previos a la partida, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Las maletas rígidas de marca se apilaban en el recibidor y los pasaportes estaban listos sobre la consola. Mi abuela llegó a Bilbao unos días antes de la fecha señalada. Apareció en un autobús de línea desde el pueblo, cargando una vieja maleta de piel verde oscuro, una reliquia de los años 70 que desentonaba con el minimalismo moderno de nuestro salón. Cuando salí a recibirla a la estación, me estrechó contra su pecho con una fuerza asombrosa para su edad. El olor a jabón de heno de Pravia y ese ligero rastro de antiséptico me hicieron sentir, por un segundo, que volvía a tener 6 años. José, deja que me quede en tu cuarto estos días, ¿vale? Me pierdo en esta casa tan grande, me pidió con una voz que intentaba ocultar su vulnerabilidad. La ayudé con su equipaje y me sorprendió lo poco que pesaba. ¿Solo traes esto, abuela? Que vamos a estar un mes fuera. Bromeé. Ella se rió, despeinándome con cariño. A mi edad, las posesiones pesan más que los recuerdos, Josecho. Con tenerte a ti cerca, me sobra ropa. Durante esas noches, fuimos inseparables. Yo me instalé en el sofá y ella durmió en un viejo colchón inflable que mi madre guardaba en el trastero para las emergencias. Bajo la luz de la luna, me contaba anécdotas de sus tiempos de enfermera, de cómo escondía caramelos en los bolsillos del uniforme para los niños de la planta de pediatría. ¿Crees que te gustará más París o Londres, abuela? Le preguntaba yo, con la ilusión de un niño. Ella hacía una pausa larga, acariciando el borde de la sábana. Iré al fin del mundo, siempre que tu mano no suelte la mía. El día de la partida, el caos se apoderó de la casa. Mi padre revisaba obsesivamente los códigos de reserva en su tableta y mi madre daba órdenes sobre el equipaje de mano. Salimos de Bilbao de madrugada para cubrir las 4 horas de trayecto hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En el coche, mis padres reían de forma nerviosa, hablando de los tipos de cambio y los seguros de viaje. Mi abuela permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando cómo el paisaje de la meseta desfilaba tras el cristal. Le apreté la mano y le susurré que todo saldría bien. Ella me devolvió una sonrisa frágil, una máscara de valentía que empezaba a agrietarse. Al llegar a la terminal T4, el despliegue de la tía Paula era cinematográfico. Lucía un abrigo rojo de diseño y el tío León llevaba puestas unas gafas de sol de espejo, como si estuviera a punto de embarcar hacia Marbella en lugar de hacia París. Mis primos, Isabel y Jaime, ni siquiera nos saludaron, seguían absortos en sus pantallas, como si el mundo real no fuera con ellos. Elena, mamá, qué alegría,
dijo Paula, dándole a mi abuela un beso al aire, rápido y gélido. Nos acercamos a los mostradores de facturación. El aeropuerto era un hervidero de maletas rodando y anuncios por megafonía. Yo estaba exultante, pero pronto noté que el aire se volvía pesado. Mi padre hablaba con la empleada de la aerolínea con una voz tensa y fingidamente sorprendida. Mi madre mantenía la vista fija en el panel de salidas. La tía Paula y el tío León empezaron a cuchichear entre ellos, formando un muro físico que dejaba fuera a mi abuela. «Venga, abuela, que nos toca facturar», dije, tirando suavemente de su brazo. Pero ella se quedó clavada en el suelo de mármol. «José, espera. ¿Dónde está mi tarjeta de embarque?», preguntó con una lucidez que me heló la sangre. Miré a mi padre. Él se dio la vuelta, con las orejas enrojecidas por una mezcla de vergüenza y arrogancia. «Mamá, ha habido un problema técnico con el sistema de reservas», soltó sin pestañear. «Parece que tu plaza no ha sido confirmada por la agencia». «¿Cómo que no confirmada?», estallé yo. «Llevamos meses con esto». «Dámela, yo hablo con ellos». Mi madre me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. «José, cállate. No montes un espectáculo. Es un error informático, ya lo reclamaremos cuando volvamos». Pero mi abuela, con la dignidad que solo dan los años de hospital, dio un paso al frente y clavó sus ojos en los de mi padre. «Manuel, mírame. Dime la verdad. ¿Es que nunca llegasteis a comprar un billete para mí?». El silencio que siguió fue atronador. Mi padre vaciló, buscó el apoyo visual de mi madre y, finalmente, soltó la bomba con una crueldad quirúrgica. «Mamá, sé realista. Tienes casi 80 años y tu salud es delicada. Un viaje de este calibre, con tantos vuelos y trasbordos, no es práctico para ti. Te cansarías a los 2 días y nos arruinarías el ritmo a todos. Quédate en casa, descansa. Ya te llevaremos a algún sitio más cerca. Más adelante». Sus palabras me golpearon como un impacto físico. «No es práctico. Nos arruinarías el ritmo». Miré a la tía Paula, esperando que saltara en defensa de su madre, pero ella simplemente se ajustó el pañuelo de seda, el mismo que le había regalado, y miró hacia otro lado. Mi abuela no lloró. Se limitó a apretar el asa de su maleta verde. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una verdad que superaba cualquier fatiga física. Los miró a todos. A sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Nadie fue capaz de sostenerle la mirada. «Papá, mamá. Ella ha pagado este viaje con su dinero», dije yo, con la voz quebrada por la rabia. «Habéis usado sus ahorros de toda la vida para pagaros vuestros hoteles de 5 estrellas. Es un robo». «José, cállate de una vez. No te metas, son asuntos nuestros», me espetó mi madre. «Ese dinero era una inversión familiar. Eres un crío y no entiendes cómo funciona el mundo». «Lo entiendo perfectamente», respondí, sintiendo un asco profundo. «Entiendo que sois unos parásitos». Miré a mi abuela y vi que se le desencajaba el alma. Habían orquestado toda una función de teatro, con llamadas cariñosas y regalos baratos, solo para vaciarle la cuenta bancaria. La habían utilizado como una financiera privada para luego descartarla en la puerta de embarque. «Abuela, yo no me voy. Me quedo contigo», sentencié. Ella me miró con los ojos empañados y negó con la cabeza. «No, José. Ve tú. No pierdas esto por mi culpa. Disfruta por los dos». «Ni hablar. No pienso sentarme en un avión con estos extraños». Mi padre dio un paso hacia la zona de seguridad con una frialdad aterradora. «José, no seas infantil. Si quieres quedarte aquí haciendo el mártir con ella, adelante. Arréglatelas para volver a Bilbao o a donde quieras. Nosotros tenemos un vuelo que coger».
La tía Paula añadió, con una sonrisa cínica. No seas dramático, José. No vas a estropearnos las vacaciones a los demás por un berrinche. Y así, sin un perdón, sin una mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta. Vi cómo sus espaldas desaparecían tras el control de seguridad. El abrigo rojo de mi tía, la maleta de marca de mi padre, la indiferencia de mis primos. Nos dejaron allí, en mitad de la T4, rodeados de miles de personas, pero más solos que nunca. Me quedé agarrando la mano de mi abuela, que temblaba como una hoja seca. Ella no dijo nada durante minutos. Solo miraba al vacío. Abuela, vámonos de aquí. Volvemos a casa, le dije, intentando que no notara que yo también estaba a punto de romperme. En el largo y amargo trayecto de vuelta hacia Toledo en un taxi que nos costó una fortuna, ella permaneció en silencio, viendo cómo el sol caía sobre la meseta. De repente, se giró hacia mí y me hizo la pregunta que me perseguirá hasta el día de mi muerte. ¿Es porque ya no valgo nada, José? ¿Por qué soy vieja y mis manos ya no son bonitas para sus fotos? El corazón se me partió en 1000 pedazos. No supe qué responder, solo le apreté la mano con todas mis fuerzas, deseando poder devolverle cada céntimo y cada gramo de ilusión que su propia sangre le había robado. Aquel no fue el fin de un viaje, fue el comienzo de mi ruptura definitiva con el pasado. Regresamos a su pequeña casa de piedra en aquel pueblo de las afueras de Toledo. El viaje de vuelta fue un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto ardiente de la autovía. Al llegar, la casa se sentía distinta, como si los muros de mampostería también hubieran absorbido la traición y guardaran un luto prematuro. Mi abuela se dejó caer en su viejo sillón de mimbre en el porche y se quedó mirando el jardín, ese huerto que tanto amaba y que ahora parecía un recordatorio mudo de su desamparo. José, me dijo esa noche, mientras yo le preparaba una infusión de tila para calmarle el temblor de las manos, no dejes que el odio te envenene la sangre. Ellos son mis hijos, y aunque me desgarre lo que han hecho, yo ya he recorrido casi todo mi camino. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la malgastes odiándoles. Yo no podía ser tan noble como ella. Mi juventud no entendía de perdones divinos. Sentía una rabia fría, una determinación de acero que nunca antes había experimentado. Aquel verano no regresé a Bilbao para empezar la universidad que mis padres habían elegido para mí en el norte. Me quedé con ella. Conseguí un empleo de camarero en una cafetería de la Plaza Mayor del pueblo, sirviendo cañas y raciones para ayudar con los gastos básicos. Mi padre, en un acto de mezquindad absoluta y como castigo por mi rebeldía, bloqueó mi cuenta y dejó de enviarme un solo céntimo. Mi abuela estaba devastada económicamente. Había entregado casi 25.000 euros, los ahorros de toda una vida de guardias de noche y privaciones, para ese viaje fantasma. Era el dinero que ella guardaba para arreglar el tejado cuando las lluvias de otoño arreciaban, para sus medicinas, para su vejez. Mis padres y mis tíos se lo habían fundido en suites con vistas al Sena y cenas de etiqueta en Roma, mientras nosotros en el pueblo comíamos lentejas y vigilábamos el contador de la luz con angustia. Estudia, José, me repetía ella cada noche mientras yo repasaba mis apuntes bajo la luz de un flexo. Estudia para ser ese médico que siempre quisiste ser. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Y lo hice. Gracias a una beca del Ministerio de Educación y al poco dinero que rascábamos de mi trabajo y de su pensión mínima de viudedad, logré matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en Madrid. Viajaba todos los días en el tren de cercanías desde Toledo para no dejarla sola ni una noche. Ella era mi combustible. Cada vez que el cansancio me vencía en la biblioteca, cerraba los ojos y veía su rostro desolado en la T4. Estudiaba con una furia sagrada. Quería ser médico no solo para salvar vidas, sino para proteger la suya, para que nunca más nadie se atreviera a tratarla como a un objeto de usar y tirar. Pasaron los años. Me gradué con honores.
Mis padres intentaron contactar conmigo en varias ocasiones, enviando mensajes de felicitación fríos e hipócritas por WhatsApp o llamando por compromiso en Navidad. Nunca obtuve respuesta de mi parte. El silencio era mi única trinchera, una barrera infranqueable. Ellos seguían con sus vidas de cartón piedra entre Bilbao y Pozuelo, fingiendo una normalidad obscena, mientras yo veía a mi abuela marchitarse lentamente, con su salud minada por la pena silenciosa que nunca llegó a verbalizar. Un día, durante mi segundo año de residencia como médico interno en el Hospital de Toledo, llegué a casa y la encontré sentada en el porche, envuelta en su rebeca de lana. Estaba extremadamente pálida, casi translúcida. Me acerqué y le tomé el pulso de forma instintiva. Mis dedos de médico supieron al instante que el corazón que me había dado todo se estaba apagando. He tenido un buen día, Josechu, susurró con una sonrisa débil, casi etérea. He visto florecer los claveles amarillos. Ya puedo descansar. Esa fue la última vez que escuché su voz. Falleció esa misma noche, tranquila, en su cama, rodeada del olor a limpio de sus sábanas y de las fotos de una familia que nunca supo estar a su altura. En el funeral, aparecieron ellos. Mi padre Manuel con un traje de corte impecable, mi madre Carmen ocultando sus ojos tras unas gafas de sol de marca, fingiendo una congoja que no sentía, y la tía Paula, con sus joyas de oro y sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo. Se acercaron a mí al final del entierro, en el pequeño cementerio de Toledo, bajo el sol implacable y seco de Castilla que hacía reverberar el aire. José, hijo, ha sido una pérdida terrible para todos, dijo mi padre, intentando ponerme una mano en el hombro en un gesto de falsa cercanía. Me aparté como si su mano fuera a contagiarme una peste. Los miré a todos, uno por uno, con una mirada que los desnudó de toda su arrogancia. Ya no sentía la rabia explosiva de los 18 años, solo un desprecio profundo y absoluto. No tenéis derecho a pisar este suelo, les dije con una voz tan gélida que los hizo retroceder físicamente. Os llevasteis su dinero, su ilusión y su dignidad. Ella murió perdonándoos, porque era un ser humano excepcional, pero yo no soy ella. Yo no olvido. José, no seas así. Lo del viaje fue un malentendido, hubo complicaciones de última hora que no entendiste. Empezó a balbucear la tía Paula, ajustándose el bolso. Ese viaje lo pagó ella con su sangre, con sus pulmones aspirando antiséptico y con sus noches sin dormir cuidando enfermos mientras vosotros dormíais calientes. Os gastasteis su vida en unas vacaciones de lujo. Ahora, marchaos de su casa y de mi vida. Si os queda un gramo de decencia, no volváis a pronunciar mi nombre. Se fueron. Los vi subir a sus coches de alta gama y alejarse por la carretera nacional, dejando tras de sí solo una nube de polvo que el viento de la meseta disipó en segundos. Fue la última vez que vi a mi familia de sangre. Hoy, cada vez que entro en el hospital de Toledo a salvar una vida, sé que ella camina conmigo por los pasillos, vestida de enfermera, sonriendo porque, al final, ganamos nosotros. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.